Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ágora Municipal, ahora con el maestro Candelario Hernández. Alma me acompaña, más bien yo la acompaño a ella porque poco a poco Alma ha ido ocupando más espacios. Aquí somos NR, lo cual a mí me alegra mucho, y de repente pues has hecho también Ágora Municipal, entrevistaste al Concho, lo cual estuvo muy bien, pero ahora tenemos al maestro Cande con nosotros. Maestro, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo te va? Muy amables por invitarme, estoy bastante bien, me da gusto estar aquí. Déjenme les cuento, amigos, que Cande es pintor y es educador. Creo que quisiera, Cande, que empezáramos, que nos contaras cómo es que te decidiste por la pintura. Yo debo haber tenido unos 5 años, yo creo que un poco más, cuando mi papá con 2 de sus primos estaban platicando y no supe de cómo robé un cuaderno y un lápiz, los dibujé a los 3. La libreta era de mi hermana cuando escribían esas notas caligráficas en letra tipo Palmer, y lógicamente se molestó. Cuando me la arrebata y me acusa, mis tíos me dicen: este soy yo, este eres tú, y aquí nos distinguimos bien. O sea, entre ellos se lo reconocieron. Yo tenía menos de 6 años. Desde ahí empieza ese Candelario de ahora a descubrirse en ese aspecto. Empezaste dibujando, entonces. Dibujando con un lapicito. A los 6 años. Sí, yo creo que a los 6. A mí una vez me contaste, Cande, que tu papá te adiestró en el manejo del lápiz, de la pluma. A ver, cuéntanos esa historia. Bueno, a raíz de ese día, uno de mis tíos le dijo a mi papá, con las palabras peculiares del lugar, le dijo: dale estudio a este chamaco. Y él, como siendo músico de profesión, pues empezó a decirme: lo que está a mi alcance es la música, y con eso voy a empezar. El primer día que me dio el método de Hilarión Eslava, le dije 4 lecciones que le sorprendieron a mi papá, porque 4 lecciones no sabía leer, no sabía. Los niños entraban a la escuela a la edad de 7 años, yo creo que tenía entre 5 y 6 y medio. Con seguridad en ese tiempo no recuerdo las fechas, no tengo esa. Los niños no guardamos ese aspecto, memoria, tiempo. Pero finalmente, recuerdo que me hablaste de la caligrafía. Ese es otro de los aspectos que también aparece en ese tiempo, porque mi papá copiaba obras clásicas, transcribía obras clásicas. Recuerdo los nombres de Bon Supé, de Beethoven, de otros españoles, sobre todo la Dama Aragonesa, no recuerdo el nombre del autor, pero ahí estaba la partitura. Yo me metí a un cuartito pequeño donde tenía una mesita de madera con su botellita de tinta china y una pluma de un guajolote que él se encargaba de cortarla, probarla, y hasta que le servía una, con esa se empezaba a transcribir. Que fíjate que eso yo nada más lo he visto en la televisión. O sea, la tinta y la pluma tal cual de un ave, eso solo en la tele yo lo he visto, pero tú pues realmente yo lo la hiciste. usé por accidente, porque yo lo vi que él salió y dije: ¿qué está haciendo ahí mi papá? Me meto y veo que hay puntitos y rayitas, y descubro que la última parte que había copiado le había puesto un frijolito encima. Ese era algo así como su cursor. Cuando veo esa parte y la comparo con la otra,
Dije, entonces sigue esta, y agarré la plumita y copié la siguiente. Por inferencia, Por Deducción. visualización, diría yo. Vi una rayita que unía las 5 líneas del pentagrama y la puse igual. En eso entra y me dice, me estás echando a perder mis papeles. Pongo la pluma y salí como pues, un niño que se siente como travieso. Descubierto. Lo curioso es que me llama y me dice, ¿tú hiciste esto? Sí, dice, a ver, haz otro. Para mí era sencillo, todo el mundo le tiene miedo a la tinta china. Yo no, mi inocencia no me permitió tenerle miedo. Wow. Y transcribí otros 2 compases, ahora ya sé que son compases. Pero en ese tiempo me dijo, termínalo, y se salió. Así ya con la seguridad de que yo iba a hacerlo bien, y terminé copiando. Solamente me decía, estas letras no las hagas, esas las escribo yo. Esa fue la idea, y bueno, de ahí empezaste, y luego, ¿qué hiciste? la caligrafía me dio por resultado, porque no le tenía yo miedo a las formas, y menos hacerla con cualquier lápiz, pluma o lo que fuera, con brocha. Entonces, empecé a hacer llenado de diplomas, porque compré un juego de plumas. En ese tiempo eran solamente extranjeras, era una Speedball, que tenía tipo pincel, tipo punto. No eran estilógrafos, que es lo que más común había para cualquier ingeniería. No, eran unas plumillas. Y con esas empecé a ver la dirección de las líneas y empecé a trabajar lo que se llama comúnmente como letras góticas. Es un texto inglés antiguo. Y junto con ella otros estilos. Yo dije que me conocía, ya ahorita ya no se hace eso. Ya todos los diplomas los llenan en computadora y ya no hay nada, es más, ni las letras son tan ornamentales. Sí, es muy interesante la historia de Candy Alma, porque entras en la práctica a dibujar, a pintar, a hacer Lo curioso es esta parte que yo no iba a la escuela, ¿no? El día que ya me inscribieron en la primaria, la maestra me pone que haga toda una plana de letra A, y a mí me pareció tremendamente aburrido, y al otro día no fui a la escuela. Claro. Sí, fue una especie de rechazo. De esta manera no me gusta aprender. No, pues si ya estabas copiando partituras y haciéndola, pues era así como aburridísimo. Pero yo digo que es muy interesante tu historia, Candy, porque yo veo que la mayoría de los artistas primero ven a otros artistas, les nace de alguna manera la inquietud de ser como ellos, y en tu caso, pues fue como la práctica. O sea, tu papá quería que fueras músico quizá, y tú dijiste, pues no, yo traigo lo de pintor, pero ni siquiera lo dijiste, sino que lo hiciste. No, sí, empezaste fue así caminar desde muy pequeño, a los 6 años, muy difícilmente dices, mi vocación es tal, sino más bien... ¿qué me gusta, no? ¿Y qué hago? Con base en qué eliges, y ni siquiera sabes las profesiones que existen. Un referente, eso creo que me hizo falta. Pero el hecho de que fuera a través de la práctica a mí me parece revelador, porque como si viniera en tu naturaleza, o sea, no fue algo adoptado, sino que ya traías de alguna manera. Tal vez sí, el paquete estaba integrado esa parte. Así es. Entonces, te surge luego, ¿qué pasa contigo? Cuéntanos tu historia, cómo te formaste. Bueno, pues me obligaron a ir a la escuela y estudié la primaria. De ahí el director, que era un primo lejano de mi papá, me pregunta en 6º grado, ¿qué vas a estudiar? Le dije, mi papá dice que no hay forma de que yo me traslade a ningún lugar, no tiene forma de darme estudios. Yo me encargo. Habló con él y yo hacía trabajos para él del campo, y me llevaba a su casa a almorzar, y de ahí me daba algunas cosas más de las que no habíamos tenido en la primaria. Presenté el examen para las normales rurales. Fuimos algo así como 2.500 aspirantes en ese tiempo, pero para quedarse un grupo de secundaria y un grupo de primer grado de normal elemental. De los 2.000 y tantos en primer grado nos quedamos 67, fuimos muchos. Para los de normal fue otro número, supongo que parecido, y la cantidad de rechazados pues era inmensa.
Entonces de ahí, vamos, estudias y luego ¿entraste a alguna escuela de pintura? No, lo curioso es que dentro de la escuela, el primer año de secundaria, había un maestro muy hábil, que podía dibujar con la mano izquierda una imagen y con la derecha otra. O sea, cómo podía repartir los dos elementos. Con las dos manos dibujaba Sí, distintas cosas imágenes. distintas. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Como si fuesen dos personas. Como si fuesen dos personas. Lo que recuerdo que nos puso vamos a hacer una mala imagen, fue que ponía mucho alcohol. Ah. Y también fallaba. No asistía con regularidad. Así es que lo que me cambió totalmente la vista es que se fue cuando llegamos al tercer grado. En el tercer grado llegó uno que era altamente disciplinado, altamente metódico, creativo y sobre todo con una cultura y una personalidad que avasallaba a todo el mundo. ¿Te impresionó de alguna manera? ¿Te influyó? Nos impresionó a toda la institución, a todos nos impresionó, porque teníamos la necesidad de cumplirle, y la palabra favorita para hacernos notar nuestra equivocación decía: qué pena me dan sus papás, usted les está fallando a ellos. Y nos sentíamos más oprimidos, de tal manera que pues esto implicaba corresponder. Aquí con el maestro y pintor Candelario Hernández, Ale Colina, Alba Vilchis. por supuesto, y bueno, pues nos estaba platicando Cande que él estudió la normal rural y después ya en secundaria, bueno, pues toma una figura como de impulso para continuar con este estilo de vida académico y artístico. Cuéntanos. Pues sí, el maestro de nombre Enrique López Nava firmaba con una L sobre la N, con letra manuscrita, y parecía que decía Cava. Todo el mundo le decíamos Cava. ¿Era el que bebía? No, era ahí le quedaba que bebiera. Fue el que se fue y luego regresó. Era un excelente jugador de ajedrez, porque no se hacían torneos, pero el director era el único que sabía ajedrez y algunos cuantos alumnos, pero con él no podían nadie. O sea, esa también es una imagen para mí. Cande, pero cuando dijiste, yo voy a ser pintor, voy al menos una parte de mi vida voy a dedicar a la pintura, porque buena parte de tu vida la dedicaste a la educación. Sí, porque hablé con él, con López Nava. Okay. Le digo, me dice, y su vocación es la de ser maestro. Le digo, la verdad, no quiero dedicarme a pintar o a la arquitectura, porque esta parte del de la educación no me llena, no me inspira. Y dice, pues antes de que eche a perder sus alumnos, váyase a la Secretaría de Orientación Vocacional que está por el auditorio. Y me mandó hasta allá, estuve haciendo examen durante una semana, me hicieron un examen psicológico y pasaron unos 2 meses y me llamaron, a ver, ¿qué quieres ser tú? Como los aspectos que yo conocía, me dije, pues yo lo que quiero ser es rotulista, porque ahí se usa el dibujo. La psicóloga, que en ese tiempo sería casi de mi edad, me dice, no, tú no estás para eso. Métete a la universidad, busca algo. Es que estoy trabajando ya como docente y la verdad, si no trabajo de esto, pues 17. 17 años. Empecé a trabajar de 17 Realmente años. te impulsó a estudiar más, porque rotulista pues no tienes que estudiar demasiado. Sí, pero sí, ahí fue la psicóloga que me hace notar que pues, lo que yo he contestado no era para eso. Y bueno, ¿ahora dónde? Y me buscó a nivel nacional, por donde yo trabajaba, qué lugares había para estudiar algunas cosas. Tuve la fortuna también de estar en la ciudad de Guanajuato, una librería que está que se llama la Plaza de la Paz. Hay una estatua y en la parte de abajo una librería. Pasé por allí, vi libros, historia del arte en México, historia del arte
6 tomos, historia de las artes plásticas, y le pedí a la señora que me las mostrara. Me dijo, sí, me los trajo todos. Esa también fue otra parte que me hizo notar que yo estaba en lo correcto, porque ¿Leíste esos libros, Carmen? de eso quiero platicarles. Okay. Que me dice, ¿y cuáles se lleva, joven? Ajá. Y le dije, dígame cuál es el presupuesto que son estas. Y me hace la cuenta y le digo, me los llevo todos. Me sentí muy mal por la forma en que yo contesté, porque me dijo, ¿usted es mexicano? Dije, señora, me parezco a los nopales, señora, no me ponga por esas cosas. Dice, es que ningún mexicano compra estos libros. Dije, entonces yo no soy un mexicano, usted no me considera mexicano. No, sí, dice, pero ¿a qué se dedica? ¿Sí? Claro. ¿A qué se dedica, joven? La verdad es que yo soy, y mostré mi credencial de docente de primaria, es que tú no eres eso, tú debes hacer otras cosas. Y me motiva, me dice que le diga que son mis aspiraciones, le hago un dibujo ahí a la carrera, y me dice, yo te pago la escuela de grabado en Guanajuato, pero necesito que trabajes cerca de aquí. Mi cambio de un lugar que yo estaba, que se llama San Felipe Torres Mostres, ya para las salidas y a Villa de Arriaga, San Luis Potosí, pues me impedía hacer. Sí, ni siquiera la cabecera municipal tenía yo acceso libre en ese tiempo. Estoy hablando desde 1969. O sea que en realidad naciste en el campo. Sí. Y criabas animales, algo así. Agricultor, pastor. Claro que sí. Qué padre. En la infancia mi papá me tenía unos magueyes, yo iba por el aguamiel, preparaba pulque. Wow. Nunca me gustó, pero sí lo conocía por el olor, lo conocía por el color. Y les decía a las personas que querían comprarlo, sí hay, pero está dulce. Es que está muy fuerte. Y no se los vendías. No, si querían así, se les vendía. El precio era de... Lo que quieres decir que 30, detectabas 40. esas características sin tomarlo. Así es. Wow. ¿Cómo? ¿Por el olor? Por el olor. El pulque dulce tiene un olor, pero también tiene un color amarillento. Ok. Y cuando uno hace el vaciado, así como estirarlo, dicen allá, se ve doradito. Tú extraías el aguamiel de... O sea, sabe raspar, ¿Cómo se extrae? preparar. También le chupa. Hay una parte que es una calabaza alargada, que Ok. por succión A puedo cocote. rellenarla de la cocote. Pero también lo hacíamos con una jicarita, si no era de un maguey tierno que se empezó, su piña todavía está muy poco profunda, por lo tanto más rápido, así. Claro. Pero las dos cosas estaban a mi alcance. Yo preparaba pulque, lo vendía y las personas se sorprendían de que yo les decía eso. Pero pues para mí no es nada extraordinario. Sí, a mí me lo parece, porque además una cosa es el gusto, otra el olor. Claro que hay un vínculo, sin duda, pero Y el efecto. no cualquiera por el olor dices, ¿es dulce o está salado o está agrio? Lo tienes que probar y tú oliéndolo. Pero nos desviamos, nos platicabas de que la librera te apoyó, la dueña de la Sí, librería. es lo que les dije también. Wow, Ya nunca ajá. me pude hacer mi cambio para estar cerca de la ciudad de Guanajuato. Ajá. Necesitaba yo más tiempo para ganarme el mérito de acercarme. Fue una de las cosas que, digo, estaba algo así como la barrera que yo tenía para probarme. Creo que fue eso, porque si de veras quieres, sobrepasa esta dificultad, algo así. Así es que mi situación no se logró. Fui un tiempo y le di muchas gracias, me dio su tarjeta, se acordará de mí por esto, y sí se acordó. Digo, mire, no puedo aceptarle su ofrecimiento, y definitivamente... ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue que...? La aceptación fue que caminé por varias cosas que no sé cómo se dieron. Una, en el rancho donde yo trabajé, todos eran beisbolistas. Y al llegar yo, chamaco de 17 años,
definitivamente para el béisbol, para empezarlo a esa edad, para mí se me hizo difícil. No es que fuera malo, sencillamente me atemorizó que la bola con mucha velocidad yo la alcanzaba bien con la mano izquierda, pero cuando me lanzó una curva, yo la esperaba 1 metro arriba de mi hombro izquierdo y me pegó en la rodilla derecha. No alcancé a detenerlo y sí, esa vez dije, a estas guantes ya no quiero saber de béisbol. Pero hubo fútbol y ahí me adapté más rápido. Tampoco sabía jugar fútbol. La gente de ahí me dijo que yo era el entrenador, yo los ponía a hacer condición física, pero eso era todo, no sabía técnicas de fútbol, menos. Participábamos en deportes a nivel municipal. Lo curioso es que yo metí el primer gol olímpico en un partido contra un equipo que se consideraba grande. Y me llamaron para que fuera yo el que redactara la crónica deportiva, pero lo que hice fue hacerles sus dibujos que abarcaban los deportes, que abarcaban las cosas y me ayudaban a hacer la crónica. Alguien me la revisaba, me la corregía y ya la entregaba. O sea, yo tampoco soy nada bueno redactando. Total que fue en la práctica, o sea, pero nunca entraste a una escuela de artes plásticas entonces. Sí. Cuéntanos. Esta parte fue que de la misma supervisión nos daban cursos, o más bien publicaciones de cursos que podíamos asistir. Uno de ellos fue primero a dar a la escuela de audiovisual en 1970. Fueron 6 semanas. Ahí nos enseñaron a manejar aparatos eléctricos, por ejemplo. El proyector. El proyector de opacos era uno que le podíamos meter hasta una piedra y la proyectaba, cosas así. Pero también nos enseñaron fotografía, nos enseñaron artes gráficas para hacer reproducciones. Yo hice mi mimeógrafo y hacía los exámenes y eso. Ahí había un maestro que nos enseñó grabado. Y ahí empecé también. En otro tiempo, uno de los maestros amigos de mi papá era un violinista. Dice, cuando quieras te presento con mi cuate, es un gran artista, un gran pintor. Y dije, cuando quiera quiere decir, cuando pueda usted encontrar a esa persona. Dice, no, ahorita podemos ir. Y esperamos, ¿no? Vamos, y sí, quiero. nos fuimos y me presentó al maestro Constancio López, que es uno de los hermanos que hicieron muchas puertas para oficinas y edificios del Distrito Federal, puertas talladas de madera, en relieve. Y ahí empecé a tener ya más acercamiento. Ok, el maestro Cande nos platicaba que su primer maestro fue un maestro ebanista que hacía puertas. ¿Su primer maestro de dibujo o de qué fue? ¿Qué te enseñó ese maestro? Tenía tantas habilidades esta personaje que hacía piezas del orden gótico que vendía en la zona rosa, muchas galerías. Fuimos a dar a muchas galerías y también empezó a mover la situación para que yo estudiara formalmente. Él me instruyó en muchos aspectos, perspectiva de paisaje. No hablamos del retrato porque para él era muy difícil empezar con eso. Y sin embargo, a lo que te dedicas ahora, sobre todo, bueno, me decías, es hacer retratos. Sí, estoy haciendo más retratos. Obra que me llena a mí, estoy haciendo muy poca. Los retratos de Candy parecen fotos, pero son al óleo. Y eso es lo que yo iba a preguntar hace un momento. ¿Cómo es posible que con la tecnología que ya tenemos, en donde podemos incluso hacer collage de fotos y todo eso, el artista todavía incursione o haga prevalecer estos retratos? O sea, ¿cuál es la magia, digamos, ahí, Candy? Yo creo que la magia de tener algo que es hecho a mano es lo valioso. Te digo algo, yo pondría un retrato mío, si es que algún día lo haría, al óleo.
pero no en una foto, salvo que sea lo tradicional, ¿no? Una foto de bodas o no sé qué, pero si estoy pensando yo en algo así como tenerlo en sala o algo así, pues mejor un retrato al óleo. ¿Por qué? ¿No? Tiene cierto un valor que no tiene la foto. Exactamente, bueno, porque la imaginación permite que uno ponga elementos que no pueden estar allí, o elementos que estuvieron en otra época, o que se hace alusión del pensamiento. Las alegorías propiamente dichas son esa serie de elementos que no encajan en una imagen ya conocida, sino en algo que se da a través de elementos conocidos, se da una idea de lo que necesita explicarse. Sí, porque soy yo, pero a través de ti, ¿no? A través del pintor, del artista. Sí, es una interpretación, sí, es una lectura. Es una lectura, es que se puede uno, vamos a decir, volverlo así como alegórico. Una alegoría tiene atributos, en este caso, para un escritor habría necesidad de ponerle algunos atributos de su imaginación o de cómo escribe. Ya no se ponen teclados, pero en otro tiempo era la pluma, el manguillo, que decían es un escritor. Si es un músico, o sea, un instrumento musical y todo eso. Veo que tú eres muy tendiente a los símbolos, porque ahorita sí, vimos un par de cuadros surrealistas que los van a ver, y uno de ellos tiene un puñal y otro tiene una rosa. En el caso del puñal, nos decías, Cande, que era, a ver, pero cuéntalo tú mejor. La idea de esa parte que todos los seres tenemos es decir cosas como, por ejemplo, las de José Alfredo Jiménez, que decía bajarte las estrellas y la luna. En este caso para mí fue la frase: te hago perlas con la luz de la luna. Y eso es lo que está expresado en ese cuadro. Es imposible hacer con la luz un cuerpo sólido. Sí, pero el cuchillo, ¿qué hace? Pero el cuchillo hace referencia a que mi idea fue: ama como si nunca te hubieran herido. Es muy interesante porque, te soy franco, yo al verlo pensaría en cualquier cosa menos en el amor y no lo relacionaría con una herida amorosa, sino más bien sería algo como el cuchillo, y son esferas, es medio abstracto el cuadro, hay algo figurativo, parece una mano, entonces yo digo, es surrealista y cada quien lo puede interpretar. De hecho, pues eso se interpreta, tiene 1000 interpretaciones, claro, y llega alguien y da la que sigue. Claro. En realidad, pues también me tocó empezar por leer mucho. A partir de Constancio López me abría las lecturas. Cuando yo entro, mi formación como docente fue en la Normal Superior, y ahí estuvo la carrera de Artes Plásticas. Fueron 6 años que había que estar trabajando. Muy bien. Yo sé desvelarme. Hubo un tiempo que me dormía a las 8 de la noche, me despertaba a las 11, hacía mis tareas y a las 6 de la mañana salía corriendo a la escuela, porque es muy demandante. Platicando con un médico me dice que los libros de medicina son muy caros. Le digo, ¿cuál fue su libro más caro? Dice, 500 pesos. Le dije, ¿y este libro qué le parece? Ahorita está valiendo 23,000 pesos, uno de arte. Entonces, es muy caro el deporte de las artes, artes plásticas, artes visuales ahora, que definitivamente cuando alguien dice, tú puedes hacer otro, regálamelo, siento que me está quitando una mano, que me está quitando algo que corresponde a una parte de mí, por nada, ¿no? A veces la amistad nos permite regalar eso y más. Toda esa parte, insisto en hablar del amor, porque el amor es un motor para todo mundo. Por supuesto. El motor por amor pinto, por amor hago escultura, por amor hago grabado, por amor diseño, en fin, todo eso es el amor que me tengo a mí y que puedo compartir. ¿Qué pintores son tus favoritos, Cami? En realidad todos.
En realidad todos. De los que más he leído, pues podría decir que de Van Gogh, de Leonardo, que es un referente para todo el mundo. Claro, por supuesto, ambos. Y no solamente es el pintor, es también el escultor, es el científico, cuánta cosa fue. Mexicanos, pues Diego Rivera, bueno, la escuela muralista, en el pasado Saturnino Herrán, Joaquín Clausel, que fue un modernista excelente. Exacto. Como impresionismo mexicano, ¿no? Impresionismo mexicano. La obra de Frida Kahlo es muy atractiva desde el punto de vista de que su situación le obligó a hacer todo eso estando postrada, no podía limitarse más que a lo que alcanzaban sus manos desde su cama. Sus cartas también son perfectamente dramáticas, como la vida de Vincent Van Gogh, que su locura lo lleva a cenarse la oreja. Pero junto con ello pues hay muchísimos más referentes que tengo como favoritos. Y ahorita que comentabas un poco sobre el hecho de que el arte es caro, ¿no podría decirse que una comunidad sin acceso, una comunidad pobre se debe quedar sin acceso al arte? Yo salí de una comunidad pobre definitivamente, y según historiadores dicen que todas las civilizaciones, hasta que ya tienen el elemento de comida, sustento diario, seguridad económica, es cuando empiezan a ejecutar arte. En mí está resultando al revés. Que fíjate que esa interpretación yo la pondría en duda, porque cuando el ser humano empieza a ser tal, ser humano, lo primero que hace es empezar a representar cosas en las paredes, en las cuevas, a los animales que caza, la muerte, la sexualidad, que están en las pinturas rupestres. O sea, el arte nace cuando nace el ser humano, van de la mano. Pero ¿qué posibilidades hay, vamos, en las comunidades marginadas? Aquí mismo Nicolás Romero, creo que un poco de mostrar eso es el objetivo de este espacio, porque necesitamos impulsar, ¿no?, el arte, el desarrollo de nuestro municipio. Y que haya cosas bellas que ver a tu paso. O sea, yo creo que la maravilla de algunas ciudades que son como museos, ¿no? O sea, si vas caminando y vas viendo obras de arte. Pero Guanajuato Centro, pues el hecho de estar trabajando inicialmente como docente de primaria me hace notar que urge llevarles a ellos cosas que transformen su idea del mundo. Yo empecé a dibujar con los niños allí. Era una parte recreativa que la mayoría de docentes no hace porque no tiene o la pasión o la necesidad de buscar. Pero para mí todo es búsqueda. Para mí no hay nada. Picasso dice, yo no busco, encuentro. ¿Así te pasa, Carmen? Yo creo que sí. Sí, pero hay que darse la posibilidad, ¿no?, de ir escribiendo, pintando, sí, o recreando el mundo que vivimos. También dice, la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando, así es que si no te encuentras trabajando, pues se pasa. Así es, muy bien. Pues yo quisiera que nos dieras tus teléfonos, Cande, para que si alguien está interesado en hacerse un retrato o adquirir alguna de tus obras, o simplemente conocerte, platicar contigo, a lo mejor algún aspirante artista. Entiendo, si vas a entrar a dar clases en la Escuela Superior. Desde luego que sí, visuales. Ya es algo que ya había quedado por finiquitado, pero esto es otra ventana, para mí es otra, ya diríamos que es mi última etapa formal de vida. ¿En qué Casa de la Cultura vas a estar? ¿Dónde crees que puedas estar tú, Carmen? La verdad, he estado cerca de San Pedro, sería bien en el centro. Nunca me ha dificultado la distancia. Pues, claro, me gustaría estar cerca de casa, por ejemplo, La Victoria. Eso es lo que me gustaría, pero eso es algo que no está en mis manos. Lo que puedo controlar es lo que sí quiero. Lo cierto es que el maestro Candelario Hernández va a estar dando clases de pintura. Sí, aquí en Nicolás Romero, en las casas de cultura. No sabemos todavía bien, a lo mejor en La Victoria, a lo mejor en la Casa de Cultura de San Ildefonso, de Barrón. Alcen la mano y a lo mejor pídanlo y se los mandamos. Bueno, pues a mí me van a encontrar en mi domicilio con
Digo, primero el teléfono de casa es el 2168-1582. Aquí lo voy a anotar, mi tocayo. Es el 55-84-00-3516. Mi domicilio está en la colonia Himno Nacional, en la calle Prolongación Juárez número 59. A sus órdenes. Muy bien, ya como último dato, no quiero dejar de mencionar que una de mis novelas, la portada, está ilustrada con un óleo del maestro Candelario Hernández. Se llama la novela Más allá del sacrilegio. El maestro Cande se la di a leer, no la olvidé porque cómo voy a olvidar un trabajo de esa índole, pero más bien dije, la puse en la congeladora y el maestro Cande llegó un día a mi librería y me trajo un cuadro. Había leído la novela y es el que quedó como portada. Y gracias al maestro Cande me puse las pilas y ya se publicó. Es el resumen de la Es su lectura, es una lectura interesante. Muy interesante. Que difiere de la mía, pero de eso se trata. Me parece muy objetiva porque, bueno, afortunadamente leí el libro y vi la pintura y pues me parece muy, muy objetivo. Sí, lo cual te agradezco, Cande, que te hayas molestado en leerme y en ilustrar mi trabajo. Pues y compartir a ambos. Ninguna molestia, porque todo lo que sea lectura es parte de mi curiosidad. Mi curiosidad la tengo que satisfacer día a día desde que despierto. Hay una anécdota que me dicen que un maestro recibió un discípulo y le dice: sígueme, si quieres aprender, sígueme. Camina con él y cerca de un riachuelo le dice: asómate y dime qué ves. Se agacha como queriendo apreciar lo que hay en la profundidad y el maestro lo agarra del cuello y lo hunde. Y aquel manotea, patea y lo saca, lo deja respirar y otra vez, por varias veces. Y buena técnica para mis alumnos de prepa. Y le pregunta, dice: cuando estabas adentro, ¿qué querías? Respirar, maestro. No querías mujeres, no querías riquezas, no querías... No, dice, lo que quería yo respirar. Dice, así busca tu sabiduría. Interesante. Pues sí, el maestro Candelario Hernández, amigos. Cande, espero que no sea la última vez que estés por acá, que haya muchas otras, que sigas trabajando, produciendo, enseñando y bueno, Alma. Pues sí, gracias por acompañarnos, Cande, y bueno, pues mi admiración realmente, y además pues gracias por tu amistad, por ser amigo. La vida me premia con amigos como ustedes. Gracias, qué amable. Gracias. Muchas gracias, amigos, por vernos. Hasta la próxima en Ágora Municipal.